Les digo, hay que tener mentalidad de campeones. ¿Por qué no? Ya la selección está viendo en la máxima fiesta de fútbol que está con esa mentalidad. El tema de hoy es qué hacer con la crisis, ¿no? Mentalidad ante la crisis. Esa no es la que no tenemos ahora, porque ayer vimos que no tenemos crisis ni ninguna, pero si la tuviésemos, ¿qué tendríamos que pensar? ¿Cómo cambiamos ese chip? Y para eso tenemos a nuestro buen amigo Iván Rodríguez, que nos va a platicar todo acerca de cómo podemos hacer eso. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Alégrate, y todo el público pues ya te esperaba porque nos encantan todos los temas que traes. Muchas gracias, gracias chicos, pues contento de estar acá nuevamente, contento de la victoria de ayer de nuestra selección, asegurando ya la clasificación. Y bueno, pues poder jugar en casa un partido más en Ciudad de México, ¿no? En 16avos, así es que bueno, como dices, ahí gracias a Dios ahorita no hay crisis en selección aparentemente, aunque nos gustaría un mejor funcionamiento, pero ya después hablamos de fútbol si quieren. Hoy vamos a hablar justamente de qué mentalidad debe ser la correcta ante las crisis, porque crisis tenemos todos, pero no todos manejamos la crisis de la mejor manera, ¿verdad? Que más quisiéramos poder tener que todo funcione, que todo vaya bien, que todo vaya miel sobre hojuelas, pero no siempre es así. La vida no es lineal, mucho menos es en ascenso permanente, siempre hay fluctuaciones, ¿no? Claro. Diríamos en finanzas, en análisis de mercado, hay tendencias alcistas, hay consolidaciones y hay tendencias bajistas, ¿no? Así es. ¿Qué hacer en las tendencias bajistas? Bueno, pues vamos a aprender sobre eso y voy a compartir 3 formas de pensar, 3 tipos de pensamiento y de actitud que podemos tener ante situaciones de crisis. Y al hablar de crisis me preguntabas fuera del aire, ¿crisis en qué aspecto, en qué sentido? Bueno, todo tipo de crisis, llámese profesional, financiera, personal, de salud, emocional. Cada área y cada cosa tiene su área específica de trabajar y yo siempre voy a recomendar asesoría de expertos profesionales en salud mental, ¿no? O sea, gente que pueda ayudarte a ver temas más específicos. Pero hoy vamos a abordar en términos generales la primera razón o el primer pensamiento que podemos tener para afrontar este tipo de crisis es pensar estratégicamente. Es decir, viene una prueba en mi vida, ¿no? Una crisis económica, una crisis de salud, una mala noticia. Normalmente lo primero que hacemos es preocuparnos, estresarnos, entrar en pánico, entristecernos, reacciones normales que nos permiten confirmar que estamos vivos y que somos seres humanos. Así que no está mal sentirnos mal, no está mal sentirnos estresados o agobiados o con temor, eso es normal. Pero ¿qué hago a raíz de esa sensación y de esa experiencia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pensar estratégicamente. ¿A qué me refiero? Enfocarme en las cosas que yo puedo controlar. Porque cuando viene en crisis, la gran mayoría de factores son factores externos que muchas veces yo no controlo, ¿no? Recesiones, cambios de clima, cambio de personal, cambio de jefe, cambio de gobierno, cambio de lo que sea, cambios en la economía, cambios en muchas cosas y eso me afecta, eso puede representar una crisis a mi trabajo, a mi negocio, cambios de jugadores y de repente no entran bien y bueno, se viene una crisis de aspectos que yo no controlo, que tú no controlas. Pero si yo me enfoco en lo que no puedo controlar, no solo aumenta mi ansiedad y mi estrés, sino aumenta mi frustración y mi, ¿cómo se dice cuando sientes que no puedes controlar o tener control de algo? Impotencia, ¿no? Impotencia de no poder controlar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mi enfoque y pensar en qué sí está en mis manos, qué sí puedo hacer yo. Y eso me lleva al segundo paso, que es enfocarte en las 3 acciones que tú puedes hacer a partir de ese momento de la crisis. Es decir, crisis financiera, que es la más común, ¿no? Ok, tengo crisis financiera, no me cayeron tales pagos, me cancelaron tal cosa, no me cayó el recurso, etcétera. Bueno, ¿qué sí está en mis manos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ahorita solucionar? ¿Qué puedo vender? ¿A quién puedo contactar para ofrecerle lo que a lo mejor en su momento me dijo que ya no, quizás ahora sí lo quiere y ahí saco una venta, saco algo? O sea, es no entrar en pánico, no actuar reactivamente, es actuar proactivamente. ¿Cuáles son las 3 cosas que puedo hacer en este momento para empezar a solucionar o avanzar? Ese es el primer paso, pensamiento estratégico. Segundo pensamiento de proceso. ¿Qué es el pensamiento de proceso? Decir, bueno, ya que definí mis acciones que voy a hacer, mis 3, 4, 5 acciones que ahorita sí están en mis manos y en mi control, es, ok, toda crisis, todo éxito y toda crisis lleva su proceso, lleva su tiempo. Y aquí lo que requiere de esta mentalidad es paciencia. Claro. Paciencia. Aquí, por ejemplo, también lo que podemos analizar es algo que decías al principio y que vino a mi mente, es
la felicidad no es constante, porque si no, creo que ya no la ubicaríamos como felicidad, sino como un pasivo normal. Sería normal. Exacto. Entonces creo que sí tenemos que estar conscientes de que la felicidad y la no felicidad es precisamente de lo que se habla acerca de la crisis. Porque siempre queremos estar felices todo el tiempo y esto no puede ser así, porque si no caeríamos como en una monotonía y no nos daríamos cuenta en qué momento estamos felices, ¿no? Y en qué momento hay crisis, que eso es como algo bien importante, ¿no? El decir, ¿por qué no soy feliz siempre? No, es que no se puede ser feliz siempre. Claro, son matices y es algo que tiene la vida, ¿no? Y como tú dices, ¿qué pasa? Mira, hasta de chiquitos, cuando jugábamos videojuegos, o hasta la fecha los que seguimos a lo mejor jugando algún tipo de juego, ¿qué haces? Cuando tú quieres ganar, nos gusta ganar, nos gusta esa adrenalina y esa dopamina que nos genera el ganar. Pero llega un punto en el que si el mismo juego lo jugamos vez tras vez, 1000 veces, va a ser cada vez más fácil y más fácil y más fácil. El ganar ante una situación muy fácil empieza a dejar de ser placentero y retador para mi cerebro. Correcto. ¿Qué busca el cerebro? Le subo la dificultad, ¿no? Y entonces al subirle la dificultad puede que entonces pierda y empieza esta frustración, pero también se despierta estas ganas de querer solventar y solucionar ese reto. Y cuando logro solucionar ese reto y volver a ganar, ahí viene otra vez ese shot y esa sensación de felicidad, de dopamina, y es lo que le produce placer a la vida, esos matices. Entonces, justamente en estas épocas de crisis, llevándolo ya a situaciones más a lo macro, más grandes o más delicadas, ya tengo mi mentalidad de proceso, de entender que todo es con paciencia. Ahora voy a aplicar estas cosas que están en mis manos, pero sé que va a tomar tiempo, pero a la vez sé que todo pasa. Y esto es importante. Y esto me lleva a la tercer tipo de mentalidad, que es el pensamiento correcto. ¿Ok? Entonces, pensamiento estratégico, pensamiento de proceso es entender que todo lleva su tiempo, su proceso, pero a la vez todo va a pasar y necesito ser paciente y disciplinado en hacer lo que sí está en mis manos hacer para pasar también al pensamiento correcto. Y aquí el pensamiento correcto es en lo que la mayoría de personas falla. Porque en momentos de crisis te envuelven pensamientos negativos, te envuelven pensamientos fatalistas y catastróficos. Y en tu mente empiezan a correrse esas películas de terror que ni Hollywood le llega. Entonces empiezas, no, ¿y qué va a pasar? Y me van a correr y me van a despedir o me van a dejar y no voy a poder. O si es un tema de salud, pues voy a perder la vida, no sé qué. O sea, cosas así que empiezan a ser fatalistas. Ahí es donde tienes que poner un alto y empezar con este pensamiento correcto, que es decir, o pensar, ¿no? Para ti mismo es, lo voy a resolver, voy a salir adelante, oportunidades se van a abrir, cosas buenas van a llegar, así como la crisis llegó, también van a llegar soluciones, y eso hace que se active tu sistema reticular ascendente en las cosas correctas, que son detectar oportunidades, detectar soluciones, detectar oportunidades de mejora o de crecimiento, y cuando enfocas tus pensamientos hacia lo positivo, y que de esto sí he hablado mucho en este espacio, porque de hecho por eso se llama Cambiando el Chip, entonces yo logro cambiar mi estado emocional y afrontar la crisis ya no como una situación de alerta o de riesgo de peligro para mi vida, sino afrontarla como una oportunidad de mejora, de crecimiento y de demostrarme que puedo y que soy capaz salir adelante. Pero todo tiene que ver con la mentalidad. De nada sirve que yo me enfoque en qué puedo hacer ahorita, cuáles son las cosas que yo puedo hacer, entender que sí, bueno, hay que ser pacientes, pero si mi mentalidad es fatalista, es derrotista, no voy a poder soportar los primeros dos tipos de pensamiento y todo me va a llevar hacia abajo, porque entonces mi enfoque se va a enfocar, valga la redundancia, en lo negativo, en lo malo, y voy a atraer más de esto, más estrés, más tristeza, más depresión, y eso me va a llevar más para abajo. Por ejemplo, yo algo de lo que me he dado cuenta, yo también, bueno, en mi parte de psicóloga que tengo aquí mis pacientes, siempre esta parte del pensamiento catastrófico por lo regular viene en la noche. Cuando nosotros vamos a dormir, es cuando este pensamiento, uno dice, ya se acabó el día, estoy agotada de estar pensando, pero cuando te vas a dormir, te vas a la cama, que se supone que es el momento de descansar, el cerebro empieza a generar todos los pensamientos negativos, y esto normalmente se da en la noche. Entonces, cuando nos damos cuenta, no sé, las personas llegan a su trabajo o despiertan muy mal porque realmente toda la noche o antes de dormir se la pasan con este pensamiento catastrófico, que esto tiene un porqué, es en la noche. Ahí, ¿qué estrategias podríamos adoptar para que esto sea un mejor sueño? Claro, y es bien importante porque además tú sabes que justo en esa fase de antes de dormir, en la fase previa al sueño y recién despertado, es de hecho cuando el cerebro más programable está y es cuando más absorbemos. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo he compartido últimamente mucho que después de que yo me fracturo y tuve un proceso también de crisis recién terminando el año anterior,
tenía crisis emocional, mental, espiritual, psicológica, física, con mi fractura, de todo. Sí. ¿Qué empecé a hacer? Justamente me enfoqué mucho en la parte de reprogramación mental y en lo que pensaba. Y antes de dormir, yo grabé en mi voz afirmaciones positivas, constructivas, de confianza, de fe, de éxito, de entusiasmo, de salud, de bendición, de bienestar. Grabé muchas afirmaciones con mi propia voz, lo monté con un audio de relajación, de ondas teta, y entonces me lo ponía y yo me dormía escuchando esas afirmaciones, y eso me permitió salir de la crisis de una manera impresionante, espectacular. Pude tener mucha resiliencia ante eso, y tuve el mejor cierre y apertura de año de muchos años antes que había tenido, a pesar de que venía de un proceso de crisis más fuerte que también no había tenido en muchos años. Sí. O sea, fue un cambio y una mejora increíble gracias a eso y a otras cosas que también apliqué, ¿no? Y aparte yo creo mucho en Dios, tengo mucha fe en Él, eso ya es muy personal, ¿no? De cada uno su fe, su parte espiritual, pero en mi caso yo me agarro siempre mucho de Dios, de su palabra, de la oración, y eso también pues refuerza y potencia pues todo. ahí está. Hagan eso, yo creo que es un gran tip lo que acaba de decir Iván. Sí. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de esta sección, pero si usted quiere hablar con él y saber qué está haciendo con respecto a las conferencias y que usted cambie el chip, ¿dónde te pueden encontrar, amigo? Bueno, me pueden encontrar en Facebook e Instagram como ivanrodriguez.oficial, ahí en redes estamos en contacto, y prepárense porque pronto voy a lanzar nuevas fechas para cursos de oratoria, hablar en público, perder el miedo a las cámaras, va a estar muy bueno. Eso, muy bien, Iván, pues muchas gracias por Gracias. toda esta información que nos das, y pues obviamente ponerlo en práctica y Así ponernos es. en contacto en tus redes sociales para que podamos tener todos estos tips de cómo estar así como que armónicamente con nuestro cerebro, nuestras emociones, y generar todo correctamente. Así es. Gracias, Es muy Iván. importante. Gracias. Gracias a ustedes. ti, amigo. Vamos a un corte y regresamos aquí en Alégrate.